Mi nombre es Rubén y soy camionero desde hace poco más de 5 años. No llevo tanto tiempo en la ruta como otros compañeros veteranos, pero las carreteras de México ya me han enseñado bastante. Sin embargo, lo que viví aquella fría y lluviosa madrugada de octubre cambió todo lo que sabía hasta entonces. Eran casi las 2 de la mañana y conducía mi camión desde Guadalajara hacia Zacatecas por la peligrosa carretera federal 54. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el asfalto en una peligrosa pista de hielo, y la niebla espesa dificultaba mucho mi visibilidad. A pesar del riesgo evidente, estaba decidido a entregar la carga antes del amanecer. Poco después de pasar Tepetongo, justo cuando la neblina se hizo aún más densa y apenas podía distinguir la carretera delante mío, mis luces iluminaron repentinamente la silueta de una mujer vestida completamente de blanco, parada junto a la carretera. Me miraba fijamente, inmóvil bajo la lluvia, como si esperara algo de mí. Sentí que el corazón se me detenía. Pisando bruscamente el freno, logré detener el camión a unos metros de ella. Mi primer pensamiento fue que estaba en peligro, quizás necesitando ayuda. Respirando profundamente para calmar mis nervios, bajé decidido a auxiliarla, sin imaginar que esa decisión sería el comienzo del peor episodio de mi vida. Apenas mis pies tocaron el suelo mojado, miré hacia el punto exacto donde segundos antes había visto a la mujer, pero había desaparecido por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda y una extraña inquietud me invadió. Pensé en subir nuevamente al camión e ignorar todo lo que acababa de pasar, pero justo en ese instante escuché algo que congeló mi sangre. Un llanto lejano, casi imperceptible, venía desde el bosque al costado de la carretera. El llanto era desgarrador y lleno de dolor, como si aquella mujer estuviera en peligro o profundamente angustiada. Ignorando la prudencia, decidí seguir el sonido hacia la vegetación, alumbrando con mi linterna entre los árboles. A medida que avanzaba, el llanto se intensificaba, pero no podía encontrar a nadie. Cuando por fin pensé estar muy cerca, el sonido cesó abruptamente, reemplazado por un silencio aterrador. Mi cuerpo se tensó por completo. Sentía ojos observándome desde las sombras, aunque no veía nada a mi alrededor. Decidí regresar inmediatamente al camión, casi corriendo entre la vegetación húmeda. Subí a la cabina apresuradamente, empapado por la lluvia y temblando no solo de frío, sino de miedo puro y profundo. ¿Qué había pasado? ¿Quién era esa mujer que parecía jugar conmigo en medio de la nada? A partir de ese momento, sentí que no viajaba solo. Algo había cambiado aquella noche, algo oscuro y siniestro que ya no me dejaría en paz. Intenté calmar mis nervios y reanudar el viaje hacia Zacatecas, pero algo en el ambiente había cambiado. Una tensión invisible se había instalado en la cabina, como si una presencia silenciosa estuviera allí, respirando junto a mí. Intenté convencerme de que todo era solo mi imaginación, producto del cansancio o la soledad de las carreteras nocturnas. Pero pronto esa idea se desvaneció. El viejo radio de mi camión, que normalmente se sintonizaba manualmente, comenzó a emitir un ruido extraño de interferencia. Ajusté las perillas para apagarlo, pero no funcionaba. De pronto, entre el ruido estático, comenzaron a sonar voces susurrantes. Escuché claramente mi nombre pronunciado una y otra vez, como una advertencia macabra salida de la nada. Miré con angustia al retrovisor, sintiendo que alguien estaba allí. Mi corazón saltó al ver claramente una figura femenina sentada en la cama que llevaba detrás de la cabina. Su silueta blanca y fantasmal permanecía inmóvil, observándome fijamente desde las sombras. Volví la cabeza rápidamente hacia atrás, pero no había nadie. La cama estaba vacía, pero la presencia permanecía.
Aterrorizado y con las manos temblando sobre el volante, busqué desesperadamente un lugar para detenerme. Un poco antes de entrar al pueblo de Villanueva, vi un pequeño puesto de carretera abierto las 24 horas. Frené bruscamente y bajé corriendo hacia la cafetería. Necesitaba respirar, sentir que aún estaba en el mundo real. Al entrar, 2 camioneros veteranos notaron mi rostro pálido y angustiado. Sin necesidad de explicar mucho, parecían entender lo que me sucedía. Uno de ellos, con voz baja y seria, me preguntó: «¿La viste, verdad?» «¿De quién hablas?», contesté fingiendo desconocimiento. «De la mujer vestida de blanco, la llorona del camino. Solo se les aparece a quienes llevan un secreto oscuro en el alma». Mi sangre se heló. Sentí que mi peor pesadilla comenzaba a volverse realidad. Las palabras de aquel camionero resonaron en mi mente mientras retomaba la ruta hacia Zacatecas. Esa carretera oscura parecía más inquietante que nunca, y el peso del secreto que guardaba hacía años amenazaba con asfixiarme lentamente. Sí, yo tenía algo que ocultar. Años atrás, siendo apenas un novato imprudente al volante, cometí un error imperdonable cerca de San Juan de los Lagos. Esa noche había bebido demasiado y atropellé accidentalmente a una joven que caminaba junto a la carretera. Dominado por el pánico, huí sin auxiliarla, enterrando ese secreto profundo en mi memoria y jurando nunca mencionarlo. Ahora, mientras conducía con ese recuerdo, reviviendo intensamente en mi mente, comprendí que la mujer que había visto junto al camino tenía el rostro exacto de aquella víctima. Sentí que el aire en la cabina se hacía pesado y frío nuevamente, mientras la tensión aumentaba hasta hacerse insoportable. De repente, la silueta apareció claramente a mi lado, sus ojos vacíos fijos en mí. Intenté mantener el control, pero el miedo me hizo reaccionar violentamente, girando bruscamente el volante justo al entrar en una curva peligrosa. Las ruedas resbalaron en el asfalto mojado y sentí cómo el camión derrapaba peligrosamente hacia el borde del acantilado. Logré detenerme justo al borde, con medio camión suspendido en el aire. La figura fantasmal de aquella joven víctima volvió a aparecer en el retrovisor y lentamente levantó un dedo acusador apuntando hacia mí, señalándome claramente como el culpable de su trágico destino. En ese instante, comprendí que mi secreto ya no estaba a salvo. La carretera misma y ese fantasma implacable reclamaban justicia. Finalmente llegué a Zacatecas, temblando aún por lo sucedido. Era casi el amanecer cuando estacioné el camión en el punto de entrega, con los nervios destrozados y la mente llena de imágenes que jamás olvidaré. La aparición de esa mujer, su mirada acusadora y el accidente que casi acababa conmigo eran señales claras de que debía enfrentar lo que había hecho años atrás. En el lugar de entrega me encontré con don Arturo, un viejo amigo camionero en quien siempre había confiado. Al verme tan alterado, me invitó a un café y escuchó pacientemente todo lo ocurrido durante la madrugada. Al terminar mi relato, noté cómo el rostro del viejo se ponía serio y sombrío. «Rubén», me dijo lentamente, «no eres el primero que la ha visto. Esa mujer es el alma de quienes murieron injustamente en estas carreteras. Aparece para recordar a los culpables que su pasado siempre vuelve a cobrar lo que deben. Los que ignoran su advertencia no tardan mucho en tener accidentes mortales». Sus palabras me helaron la sangre. Todo estaba claro ahora. La aparición era un aviso, una última oportunidad para enfrentar mi culpa. Comprendí que ya no podía escapar de mi secreto. Era hora de pagar mi deuda, no solo con aquella joven que murió injustamente aquella noche, sino conmigo mismo y mi conciencia. Ese mismo día, sin dormir y con un enorme peso en el corazón, me dirigí a la estación de policía más cercana. Al entrar,
Sentí como si la pesada presencia que me acompañaba desde aquella noche finalmente me dejara libre. Había decidido enfrentar las consecuencias, asumiendo la responsabilidad del daño que causé. Al entregarme y contar toda la verdad, sentí por primera vez en años algo parecido a la paz. Y aunque sabía que vendrían días difíciles, entendí que aquel espectro no había venido para destruirme, sino para salvar lo que quedaba de mi alma. Y así, después de años de tormento, pude finalmente mirar hacia adelante, liberado para siempre del terrible peso que llevaba conmigo por aquellos oscuros caminos de México. Soy Héctor Ramírez, camionero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo México con mi tráiler, pero nunca había vivido algo como lo que me ocurrió aquella noche en la carretera 150D entre Toluca y Morelia. Era una de esas noches en las que el cansancio se siente en los huesos. Llevaba horas manejando, con los párpados pesados y la mente entumecida. La carretera estaba desierta, ni un solo faro en el horizonte. El café que tomé en la última gasolinera ya no me hacía efecto y la fatiga me estaba ganando. Vi a un costado de la carretera lo que parecían ser ruinas de una antigua iglesia abandonada, con una cruz de piedra desgastada en la entrada. No había postes de luz ni indicios de que alguien viviera cerca. Parecía el lugar perfecto para detenerme y descansar un rato. Apagué el motor y recliné el asiento, dejando apenas una rendija en la ventana para que entrara aire. Me acomodé lo mejor que pude y cerré los ojos. El silencio era absoluto, solo el canto lejano de los grillos acompañaba la quietud de la noche. Pero justo cuando el sueño comenzaba a vencerme, algo me hizo abrir los ojos. Un susurro lejano. Primero pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran voces. Me incorporé en el asiento y aguzé el oído. Los murmullos seguían allí, débiles pero constantes. No eran sonidos aleatorios, parecían oraciones, palabras dichas en voz baja, repetidas una y otra vez. Encendí la linterna y miré por la ventana. Pero no vi nada más que oscuridad y las sombras de los árboles balanceándose con el viento. Algo dentro de mí me decía que debía encender el motor y largarme de ahí de inmediato, pero mi curiosidad fue más fuerte. Bajé del camión con la linterna en una mano y mi navaja en la otra, por si acaso. El aire estaba frío, más de lo normal para esa zona. El murmullo seguía, como si un grupo de personas estuviera rezando en voz baja, pero no lograba distinguir de dónde provenía. Caminé unos pasos hacia las ruinas, iluminando el suelo con la linterna. Entonces los vi. A unos metros de la iglesia, un grupo de figuras vestidas con túnicas oscuras avanzaba lentamente en una especie de procesión. Sus rostros estaban ocultos bajo los capuchones, y cada uno sostenía una vela cuya llama parpadeaba con un extraño resplandor azulado. Mi cuerpo se quedó paralizado, no sé si por miedo o por incredulidad, pero lo peor estaba por venir. Decidí alumbrarlos con la linterna, y en ese instante mi sangre se heló. La luz atravesaba sus cuerpos. No eran personas, eran sombras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista de aquellas figuras que avanzaban lentamente por las ruinas del santuario. Sus voces seguían murmurando oraciones incomprensibles, pero ahora eran más intensas, como si hubieran notado mi presencia. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo bajo mis pies crujió con un sonido seco. En ese instante, una de las figuras se detuvo. El capuchón de su túnica se giró lentamente en mi dirección. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ver su rostro, pero tenía la horrible sensación de que me estaba observando.
Las otras figuras continuaban con su procesión, ignorándome por completo, pero esta se quedó quieta. Su murmullo cesó y su cabeza se inclinó ligeramente, como si tratara de analizarme. Di otro paso hacia atrás y entonces la sombra levantó un brazo. Su mano esquelética, de dedos largos y afilados, señaló directamente hacia mí. Fue como si un frío insoportable se apoderara de mi cuerpo. Mi respiración se volvió errática y una presión invisible comenzó a hundirse en mi pecho. No podía moverme. La procesión entera se detuvo. Las figuras giraron lentamente hacia mí, como si esperaran una señal para actuar. Fue en ese momento cuando mi instinto de supervivencia me gritó que corriera. Reuniendo todas mis fuerzas, logré dar un paso atrás y luego otro, hasta que rompí en una carrera desesperada hacia mi camión. El murmullo se transformó en un cántico ensordecedor, un sonido gutural y profundo que retumbaba en el aire. No quise mirar atrás, solo corrí. Subí de un salto a la cabina del camión y cerré la puerta con seguro. Con las manos temblorosas, giré la llave en el encendido. Nada. El motor no respondía. Mi vista se dirigió involuntariamente al espejo retrovisor. Las figuras ahora estaban rodeando el camión. Podía ver sus siluetas reflejadas en la luna del parabrisas. La sombra que me había señalado estaba justo frente a mí, con su mano aún extendida. Mi cuerpo entero temblaba. Sabía que si no salía de allí de inmediato, algo terrible iba a ocurrir. Volví a girar la llave. Nada. Mis manos estaban empapadas de sudor. Cerré los ojos y comencé a rezar en voz baja, sintiendo cómo el aire dentro de la cabina se volvía más frío. Fue entonces cuando, de repente, un sonido fuerte y seco retumbó en el exterior, como si algo invisible hubiera golpeado las ruinas del santuario. Las sombras se detuvieron. El murmullo cesó de golpe. Y entonces, el motor del camión rugió de repente como si algo o alguien lo hubiera encendido por mí. No dudé ni un segundo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. No quise ver si esas cosas me seguían. Solo cuando la iglesia abandonada desapareció en el retrovisor, sentí que podía respirar de nuevo. Pero la sensación de que alguien aún me observaba nunca se fue del todo. Horas después, cuando finalmente llegué a Morelia, me detuve en un puesto de gasolina. Bajé del camión y me miré en el espejo del baño. Estaba pálido, con los ojos hundidos y las manos aún temblorosas. Pedí un café y me senté en una mesa junto a otros camioneros. No podía guardar silencio. Anoche me detuve en una iglesia abandonada en la carretera. Algo pasó ahí, dije con la voz quebrada. Los demás se miraron entre sí en silencio. Uno de ellos, un hombre mayor con barba blanca, suspiró y apoyó su taza de café en la mesa. ¿Viste la procesión? Mi estómago se hundió. ¿Qué es eso? El hombre bajó la voz. Dicen que hace siglos un grupo de monjes fueron condenados por practicar rituales prohibidos en ese santuario. Fueron ejecutados y sus almas jamás encontraron descanso. Siguen ahí, atrapados en una marcha eterna. Me estremecí. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera escapado? El anciano me miró con seriedad. No estarías aquí para contarlo. Tragué saliva. Desde ese día, cada vez que conduzco por una carretera oscura y veo a lo lejos las ruinas de un viejo santuario, acelero sin pensarlo 2 veces. Porque ahora sé que hay lugares donde no estamos solos. Hay cosas que jamás deberían ser vistas. Suscríbete para más relatos aterradores. Nunca sabes cuál podría ser real. Conducir de noche nunca me ha molestado. De hecho, prefiero las madrugadas en carretera. Menos tráfico, menos ruido, solo el motor
y yo contra la inmensidad del camino. Pero aquella noche en la carretera Federal 54, algo se sintió diferente. La tormenta había comenzado hacía casi una hora. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y el viento sacudía la carga en la parte trasera de mi camión. Apenas veía unos metros adelante cuando, de repente, lo vi. Un niño pequeño, de no más de 8 años, estaba parado a un lado de la carretera. Estaba descalzo, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro. No pedía ayuda, no se movía, solo me miraba. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hacía un niño solo en plena tormenta en medio de la nada? Instintivamente, solté el acelerador y pisé el freno con cuidado. No debía parar. Todo en mi interior me gritaba que siguiera adelante, pero algo en la expresión del niño me hizo detenerme. Apagué el motor y me incliné para verlo mejor. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Me quité el cinturón y abrí la puerta para bajar. Pero en el instante en que mis pies tocaron el pavimento, el niño desapareció. Miré en todas direcciones, alumbrando con la linterna del celular. No había nadie, solo la lluvia y el eco de mi respiración agitada. Volví al camión con el corazón acelerado. Cerré la puerta con fuerza, tratando de convencerme de que solo estaba cansado, que mis ojos me habían jugado una mala pasada. Pero cuando encendí el motor, el radio se prendió solo, soltando un ruido estático mezclado con un leve murmullo infantil. Respiré hondo. No estaba solo en la carretera. Pisé el acelerador y traté de calmarme. Quizás la tormenta estaba afectando la señal del radio. Pero unos minutos después, la estática cambió. Escuché algo más. Risas. Risas de un niño. Miré la pantalla del radio. No había ninguna estación sintonizada. Bajé el volumen, pero la risa continuó. Apagué el radio. La risa seguía ahí. Sentí un escalofrío subiéndome por la nuca. Algo estaba muy mal. No quise mirar el retrovisor. No quería ver nada allí atrás, pero la curiosidad me venció. Levanté la vista y, por un breve segundo, vi algo en el asiento trasero. El niño. Sus ojos oscuros me miraban a través del reflejo. Pegué un grito y frené de golpe. El camión se deslizó unos metros antes de detenerse. Respiré agitadamente. Mi corazón golpeaba contra mi pecho. Me giré bruscamente. No había nadie. Pero en el asiento trasero, justo donde lo había visto, había huellas pequeñas y húmedas sobre el tapizado. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era segura. Ese niño no era de este mundo. A la mañana siguiente, aún con la piel erizada por lo ocurrido, decidí hacer una parada en un pequeño pueblo llamado Villa Ahumada. Necesitaba respuestas. Tal vez alguien en la zona conocía alguna historia sobre aquel niño. En la gasolinera encontré a un anciano que parecía llevar toda la vida allí. Me acerqué con cautela y, sin dar demasiados detalles, le pregunté si había oído algo sobre un niño en la carretera. El hombre se quedó en silencio por un momento. Luego, con una mirada sombría, me dijo: «No eres el primero en verlo». Mi estómago se revolvió. El anciano me contó que hace más de 20 años, una familia que viajaba por esa misma carretera sufrió un accidente en una curva peligrosa durante una tormenta, justo como la de anoche. El auto cayó por un barranco y se incendió antes de que pudieran rescatarlos. Los cuerpos de los padres fueron encontrados días después, pero el niño que viajaba con ellos nunca apareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algunos dicen que el niño sigue ahí, en la carretera, continuó el hombre. Pide ayuda, pero si te detienes, te sigue. Tragué saliva. Me levanté y regresé al camión con la cabeza llena de preguntas. Si su cuerpo nunca fue encontrado, tal vez él aún esperaba que alguien lo hallara. Solo había una forma de descubrirlo. Tenía que volver.
Esa noche regresé al mismo punto donde lo había visto. Apagué el motor y esperé. No tardó mucho. El aire se volvió denso. El viento dejó de soplar y entonces lo vi. El niño estaba allí, de pie, mirándome con esos ojos vacíos. Tragué el miedo y dije en voz alta: «Dime qué necesitas». El radio del camión se encendió de golpe. Una voz infantil susurró: «Búscame». Los faros parpadearon y por un instante iluminaron algo más allá de la carretera. Un sendero cubierto de maleza que descendía hacia el barranco. Tomé mi linterna y avancé con cautela. El suelo estaba blando por la lluvia. Caminé unos metros y entonces lo vi. Algo enterrado entre la tierra y la maleza. Me arrodillé y removí el barro con las manos temblorosas. Era una pequeña mochila infantil, cubierta de polvo y moho. La abrí con dificultad. Adentro había un osito de peluche viejo y una pequeña placa con un nombre grabado: Mateo Ramírez, 8 años. Mis manos se helaron. Mateo. Ese era su nombre. En ese momento sentí que algo cambiaba en el aire. No había miedo, solo calma. El radio se apagó por completo. El viento volvió a soplar. Miré hacia la carretera. El niño ya no estaba. Al regresar al camión, abrí la puerta y me dejé caer en el asiento. Respiré hondo y entonces vi el retrovisor. En el vidrio trasero había una pequeña mano marcada como un último adiós. Arranqué el camión sin pensarlo 2 veces y me alejé de allí. Esa fue la última vez que vi a Mateo. Pero a veces, cuando viajo por carreteras solitarias, aún reviso el espejo, solo para asegurarme de que sigo solo. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte a Cuentos Sombríos para más historias aterradoras. Las noches en la carretera 85 son largas y solitarias. No importa cuántas veces haya recorrido este tramo, la sensación de vacío siempre me acompaña. El asfalto interminable, la estática en la radio y el zumbido monótono del motor se mezclan con el peso del cansancio en mis párpados. Reviso la hora en el tablero, 3:17 AM. Aún faltan varias horas para llegar a Nuevo Laredo, pero mi cuerpo me pide una pausa. Mi espalda está rígida, mis manos sudorosas en el volante. Decido buscar un lugar donde detenerme. A lo lejos veo un viejo paradero de camiones con luces titilantes y un letrero desgastado. Parece abandonado, pero las luces de neón de una tienda aún parpadean. Es mejor que nada. Giro el volante y entro lentamente al estacionamiento de grava. Apago el motor y estiro los brazos. No hay nadie más aquí, ni un solo camión, ni una sola persona. El único sonido es el viento golpeando los postes de luz y el crujir de la gravilla bajo mis neumáticos. Salgo de la cabina para estirar las piernas. El aire es denso y cálido, pero un escalofrío recorre mi espalda. No sé por qué, pero algo en este lugar me incomoda. Es como si me estuvieran observando. Doy unos pasos hacia la tienda, pero la puerta está cerrada. Las luces dentro parpadean como si estuvieran a punto de apagarse. Frunzo el ceño. ¿Por qué las luces estarían encendidas si no hay nadie trabajando aquí? Algo me hace girar la cabeza. A unos metros de distancia, entre las sombras de los postes de luz, veo una figura alta e inmóvil. Al principio pienso que es otro camionero, pero algo no cuadra. La figura no se mueve, no camina, no parece respirar, solo está ahí, en la penumbra, como si estuviera esperándome. Un mal presentimiento se apodera de mí. El instinto me dice que vuelva al camión. No des la espalda, no corras, solo camina. Mis pasos crujen sobre la grava, cada vez más rápidos. Abro la puerta de la cabina y me meto de un salto, cerrando con seguro. Miro por el retrovisor. La figura sigue ahí, pero más cerca. Mi pecho sube y baja con fuerza. Intento encender el motor,
pero la llave no gira. El camión no responde. La figura da un paso, un solo paso, y luego el silencio. Entonces lo escucho. Golpes en la puerta de mi cabina. Toc, toc, toc. Mi respiración se corta. No estoy solo. Los golpes continúan. 3 golpes lentos y calculados. No son como los de alguien pidiendo ayuda. Son pausados, rítmicos, como si la cosa supiera que estoy aquí, atrapado, y se estuviera divirtiendo con mi miedo. Mi cuerpo está paralizado, la garganta seca, las manos temblando sobre el volante. Intento encender el motor de nuevo, pero la llave sigue sin girar. El camión está muerto. Miro por la ventana. La figura sigue allí, junto a la puerta de la cabina. Ahora puedo verlo mejor. Alto, muy alto, un abrigo largo que parece moverse como si tuviera vida propia. Un sombrero de ala ancha cubre su rostro, pero debajo no hay nada, solo oscuridad. Siento un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Mi visión se nubla por un segundo. Esto no puede estar pasando, no puede ser real. Tomo mi celular y marco desesperado a emergencias. Sin señal. Intento la radio del camión, pero solo emite estática, distorsionada, como si algo estuviera interfiriendo. Los golpes cesan de repente. Silencio absoluto. Doy un vistazo por el retrovisor y mi sangre se congela. La figura ya no está afuera, está atrás, dentro de la cabina. El aire a mi alrededor se vuelve helado. No quiero girarme. Lo sé que si lo hago, voy a verlo de frente. Mi reflejo en el vidrio de la ventana me muestra una silueta oscura justo detrás de mi asiento. Con un grito, me lanzo hacia el tablero y giro la llave con todas mis fuerzas. El motor ruge. El camión vuelve a la vida. Acelero sin pensarlo 2 veces, saliendo del estacionamiento a toda velocidad. No miro atrás. No quiero ver si sigue ahí. La carretera se extiende ante mí y en el horizonte las primeras luces del amanecer comienzan a teñir el cielo. Mi corazón late desbocado. Cuando finalmente me atrevo a mirar por el espejo retrovisor, el paradero de camiones ha desaparecido. No hay luces, no hay estructuras, nada. Solo un campo vacío y árido, como si jamás hubiera estado allí. Días después, en un comedor de carretera, escucho a otros camioneros hablar sobre la carretera 85. Cuentan historias. Historias sobre una parada de camiones que aparece y desaparece. Sobre un hombre alto con sombrero que acecha a los viajeros desprevenidos. Dicen que si lo ves, estás marcado, comenta uno de ellos bebiendo su café con las manos temblorosas. Y que tarde o temprano vuelve por ti. Mis dedos se aferran al vaso frente a mí. Sé que yo lo vi, sé que él me vio, y en el fondo sé que esto no ha terminado.